lo largo de los siglos, muchos falsos cristos se han levantado. Muchos se proclaman la reencarnación de Jesucristo. Por ejemplo, estuve leyendo sobre Alan John Miller, un hombre australiano que afirma ser Jesucristo. Él, junto con su esposa, han establecido la verdad divina. Él dice que tiene claros recuerdos de su crucifixión, de cómo fue dolorosa, y que su esposa, Mary Luke, es la reencarnación de María Magdalena y que ellos se casaron y tuvieron una hija. Por otro lado, en Brasil, Álvaro Teis, conocido como Incristo, dirige la Suprema Orden Universal. Tiene muchos seguidores, especialmente mujeres. Y también estuve leyendo sobre Sergei Anatolievich, este hombre de Siberia que ha establecido la Iglesia del Último Testamento, donde combina varias religiones del mundo: budismo, hinduismo y cristianismo. Tiene más de 5,000 seguidores. Todos ellos se proclaman la reencarnación de Jesucristo. La pregunta es, ¿esto es real? ¿Esto es verdadero? Bueno, lo que es real y verdadero es lo que dijo Jesucristo. Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de las señales que el Señor nos dejó para el tiempo del fin, pero sobre todo cómo prepararnos para mantenernos firmes y encontrar con seguridad el camino de la salvación. Mientras estemos en este mundo, muchas cosas serán engaños para que nos desviemos del camino. Pero solo hay una verdad, la verdad que Jesucristo dejó plasmada en su palabra, y de eso hablaremos en esta ocasión. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a iniciar la lección número 7, Mateo 24 y 25. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 7, Mateo 24 y 25. Hablaremos de las señales del fin, hablaremos de cómo el Señor nos dejó ese camino trazado para no perder o no extraviarnos en la vida espiritual, y sobre todo cómo prepararnos para ese momento especial, para ese momento difícil, pero también para ese momento glorioso, cuando Cristo aparecerá por segunda vez. Hoy tenemos 3 invitados que nos da mucho gusto el poder saludarles. En primer lugar, el pastor Hortensio Vázquez, vicepresidente de nuestra casa editora Gema Editores, especialmente encargado del área de marketing. Es un gusto que esté nuevamente con nosotros. Pastor Hortensio, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Un privilegio estar aquí y compartir esta lección extraordinaria, maravillosa, que nos abre un panorama tanto histórico como escatológico. Muy interesante será. Sumamente. Pastor John Manuel Méndez Niño. Gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros, pastor, una vez más en esta lección tan importante. Gracias, pastor. Realmente ha sido, en lo que llevamos de estas semanas, de este trimestre, ha sido muy revelador, y creo que es contundente que Cristo está cerca y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos. Así que esta semana, a través de estos 2 capítulos, podemos vislumbrar no solo el anuncio, sino también la preparación que Cristo desea que tengamos como pueblo de Dios. Una preparación cabal, ¿verdad? Así es. No una preparación superficial. Exactamente, pastor. Gracias, pastor. Bienvenido. Pastor Gracias. Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Sí, estamos aquí en vamos a ver lo que Jesús dijo acerca del tiempo del fin, ¿no? Qué circunstancias iba a vivir su pueblo y cómo el pueblo de Dios debe enfrentar todas esas circunstancias adversas, como vamos a ver, pero al final la victoria siempre es de Cristo y su pueblo. Me alegra saber que no estamos a oscuras, pastor Abraham. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, el Señor ya dijo qué va a suceder, ¿no? Y dice, prepárense. Y nos dice la manera de cómo debemos hacerlo. Así que Dios está con su pueblo. Amén. El camino está trazado. Así es. Gracias, pastor. Vamos a proveer lo que serán nuestros 3 puntos del bosquejo de esta ocasión. El primer punto le hemos titulado Una poderosa predicción. El segundo punto, señales del fin.
Y el tercer punto, preparación cabal para el tiempo del fin. Vamos, si les parece bien, a hacer una oración y entonces iniciaremos nuestro repaso. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en torno a esta mesa. Vamos a analizar la lección número 7, que tiene que ver con las señales del fin y también nuestra preparación cabal para ese momento y por supuesto tu gloriosa venida. Ayúdanos, Señor, para que estos conceptos queden grabados en nuestro corazón, que podamos abrir los ojos, que la venda pueda caer y que podamos vislumbrar, Señor, con claridad el camino que tú nos has trazado para hacer posible nuestra salvación. Que todo lo que digamos sea sazonado, dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al primer punto, que es una poderosa predicción. Pastor Hortensio, bueno, todo comienza desde una interesante pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, una pregunta que recorre todas las etapas, todas las edades y todos los siglos. ¿Cuándo será el fin de este mundo? ¿Cuáles serán las señales del fin del tiempo? ¿Verdad? Una pregunta relevante para nosotros también el día de hoy. Sí, una pregunta muy intrigante, es una intriga tanto de los discípulos y lo que viene, ¿no? Qué escena tan más conmovedora aquella tarde, posiblemente no dice la hora, cuando Jesús está con los discípulos en el Monte de los Olivos, posiblemente una tarde aquella, ¿no? Donde al frente pues está una mirada panorámica no solamente de Jerusalén, sino del mundo entero, ¿no? De lo que iba a acontecer. Y justamente en Mateo 24 y 25, como se refiere a la lección de hoy, Jesús está revelando importantes verdades sobre el fin de los tiempos y cómo prepararse. Yo quiero comenzar la reflexión citando el texto de memoria que está en Mateo 24, 24, porque hay una preocupación de Jesús. La preocupación de Jesús son sus escogidos, porque son la niña de sus ojos, es el motivo de su sacrificio, ¿no? Es el cumplimiento de su misión y es la manifestación de su amor. Entonces, Él alerta a los discípulos, obviamente en el marco de la pregunta, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Y dentro de eso, Jesús les dice algo que va a suceder. Le dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, número 1. Número 2, harán grandes señales y prodigios. Y número 3, engañarán. O sea, 3 cosas, ¿no? 3 cosas que estos van a hacer. La falsedad, los prodigios, señales y prodigios, y el engaño. 3 cosas a los cuales los escogidos tendrán que enfrentarse. Entonces, es aquí donde estos capítulos contienen pues los acontecimientos finales y al mismo tiempo Jesús les ayuda a los discípulos, no solamente a los discípulos, sino a las siguientes generaciones a ver el futuro inmediato, porque no solamente Jesús les está presentando la destrucción inminente de Jerusalén, que es una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo, sino que les está abriendo el telón para los acontecimientos escatológicos. Correcto, Pastor. Pastor Abraham, definitivamente yo me siento feliz porque el Señor nos dejó a oscuras. Qué bueno que para esta pregunta tan puntual que hicieron los discípulos y una pregunta que llega hasta nuestro tiempo, nuestro siglo, el Señor no dio una fecha, el Señor no dio una fecha establecida, no dijo la hora, pero sí dijo cuál sería el contexto de su venida y cuál sería el contexto del fin del siglo. Nos damos cuenta, Pastor, que no es un meteorito que va a chocar contra la Tierra, no es
una peste generalizada que va a acabar con la humanidad, sino son engaños, ¿verdad? Situaciones de engaños religiosos que empezarán a propiciar el terreno fértil para el momento glorioso. Sí, pastor, el Señor Jesús ya predijo lo que debía de acontecer antes de que Él regresara a la tierra, ¿no? De hecho, esa fue la pregunta, dice Mateo 24:3, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, se acercaron a Él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Sí? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Él empezó, y yo creo que el énfasis del Señor Jesús estaba en el engaño, porque inmediatamente en el versículo 4 dice, Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe. Ahí comienza. Ahí está, ¿no? El engaño, porque recordemos, y todo esto lo debemos de ver desde el marco del gran conflicto. Hay un gran engañador, hay un rebelde que no quiere que el mundo se salve y que está en contra del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Porque habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, harán señales, lo que leyó el pastor, hará señales. Y convencerán a algunos que ya estaban dentro de los escogidos. Así que nos advierte que debemos de tener mucho cuidado. Y también, no tan solo las personas han mentido al pueblo de Dios, a la humanidad. Hay corrientes, hay movimientos, hay filosofías que profesan y dicen tener la solución para los problemas del mundo, ¿no? Movimientos políticos, la tecnología, la ciencia, parece ser que todo eso trae la solución al mundo, pero no es así tampoco, ¿no? Lo que predijo el Señor Jesús fue que va a haber engaños y lo hemos visto a lo largo de la historia. En la introducción comentaste a algunas personas que se han levantado y eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Así que entonces lo que debemos estar es puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Nadie os engañe, porque va a haber movimientos, va a haber filosofías, va a haber corrientes y personas que dirán que traen la solución al mundo, pero todo esto ha fallido, es pura falacia. Definitivamente. Y me llama la atención que dice aquí, en este mismo momento, en el comentario de Elena White, dice, en este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de tal lucha que ninguna pluma podría describirla. Lo que se avecina es algo grande y lo que podríamos decir que nos da temor es ser engañados, lo que decía el pastor Abraham, ¿verdad? Que el engaño está inmiscuido en este desenlace final, pastor Yolba. Claro, Jesús puso todo un marco. Aunque él tiene ese énfasis, Jesús habla de todo lo que ocurre en el mundo. Estamos hablando que Jesús hace 2000 años predijo las guerras, rumores de guerra, los terremotos, las pestes, todo ese movimiento social y natural que hoy está ocurriendo. Es decir, lo que estamos viendo hoy, Jesús lo dijo hace 2000 años. Y bueno, me llama la atención el versículo 25, ya os lo he dicho antes. Es decir, Jesús le propone a los discípulos, pero bueno, no solo a los discípulos, también a nosotros, porque aunque la pregunta de los discípulos corresponde a una preocupación de ellos para ese momento, porque cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, ellos de una vez dicen, bueno, si este templo con semejante estructura y semejantes rocas va a quedar destruido, eso significa que va a ser en el final de los tiempos, cuando tú vengas. Así que por eso ellos les preguntan de esa manera. Ahora Jesús les da respuesta de lo que va a ocurrir en su época, la destrucción de Jerusalén, etc. Pero Jesús también nos dice a nosotros, nos deja un mensaje a nosotros que hemos llegado a los posteriores días. Es decir, a mí me da una seguridad, y a nosotros como pueblo de Dios nos debe dar seguridad, que lo que Jesús dijo hace 2000 años, el mundo que Él dibujó hace 2000 años, es el mundo en el cual vivimos hoy. Jesús no se equivocó. En las predicciones ya cumplidas vemos unas palabras exactas y contundentes de Jesús. Eso significa que las predicciones que están por cumplirse también
debemos creer en ellas, porque así como se cumplió lo primero, se cumplirá esto. Eso nos da una certeza de que aunque van a venir situaciones catastróficas y cada vez los engaños van a ser mayores y cada vez la destrucción va a ser mayor, cada vez el mundo va a estar más caótico, en medio de todo eso, Jesús ya lo dijo. Pero Jesús nos invita a tener cuidado para no ser engañados por ningún movimiento y por ninguna circunstancia que pretenda de pronto arrastrarnos o desanimarnos a desistir de la fe de un Jesús próximo a venir. Quiero poner algo sobre la mesa. A veces podemos nosotros pensar, bueno, se levanta por allí una persona, un loco, ¿no? Y dice que es Jesús, y uno dice, no, pues eso no me va a engañar, ¿verdad? Y uno piensa que así serán los engaños, pero en realidad dice el Señor que se harán señales y prodigios que aún los escogidos serán engañados. O sea, no es algo simple. Venía apenas en mi auto de una conferencia y vine escuchando la radio y estaba escuchando una persona que estaba presentando un libro que se llamaba Señales del Evangelio. Y entonces allí él demostraba que la Biblia tiene partes que no son inspiradas por Dios, que hay muchas partes de la Biblia que son solamente engaños, que se ha metido el error en la Biblia, que incluso algunos sacerdotes malintencionados escribieron parte de esa escritura. Y yo venía escuchando y me ponía a pensar justamente en eso, ¿no? Y me hizo recordar una cita del libro del Evangelismo, página 184, que dice, si Satanás puede hacernos creer que en la palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad. Mira qué interesante, ¿no? Ponen en tela de duda la Biblia, que es justamente la base, es justamente el fundamento que te va a hacer percibir el error. Ahora hay que atacar también, se ataca también la Biblia. Y entonces la gente dice, no, pues es que la Biblia, ¿cómo sé que es inspirada? ¿Qué tal si le escribió ahí? Imagínate un libro como este. Yo me ponía a pensar, qué peligroso este libro que dice que demuestra que la Biblia, algunas partes no son inspiradas por Dios. Definitivamente el engaño será tan sutil que no nos daremos cuenta. Y este tipo de engaño, pastor, va a aumentar a medida que nos acercamos a la crisis final. Va a ir en aumento, se va a intensificar, porque Satanás lo dijo. Hay una declaración en uno de los libros de profecía que dice que si no pudimos detener a Cristo en la tumba, vayamos contra aquellos que tratan de seguirlo. Y entonces ese poder satánico se va a intensificar cada día más y buscará 1000 estratagemas de tal manera de engañar aún hasta los escogidos. Y lo que a Satanás le preocupa no es los que están tambaleando en la fe o los que tienen una fe nominal, ¿verdad? Lo que Satanás le preocupa son aquellos fieles, aquellos hombres y mujeres devotos, entregados, enamorados, apasionados de Cristo, preocupados por la predicación del Evangelio, interesados por la salvación de las almas. A esos les preocupa Satanás. A Satanás no le preocupa a los flojos, los que solo se van a sentar y calentar bancas, ¿no? O a los que van a dormir o cuchichear en la iglesia, o que llevan dobles vidas. A Satanás le interesa el liderazgo, a los que mueven la iglesia, a los que preparan la iglesia para el tiempo del fin. Y ese engaño entonces va a aumentar cada día más a medida que se acerca el tiempo del fin. Tremendo. Pastor. Sí, pastor, habíamos dicho que no tan solo son personas, son movimientos, filosofías. Por ejemplo, la evolución, ¿no? O es más aceptada en los sitios de ciencia, más aceptada la evolución que la creación. Por ejemplo, mucha gente cree en eso. La alta crítica, lo que estabas diciendo, que va en contra de la inspiración de la Biblia, y mucha gente lo cree. La astrología. Hay gente que no vive, no se mueve si no oye primero su horóscopo, cosas como esas, ¿no? Y si bien es cierto que a lo mejor
Eso no nos saca de la iglesia, pero sí nos distrae de nuestra salvación. Y lo que Satanás quiere es que nos distraigamos, que no nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que ahí está toda una gama de engaños, de mentiras que Satanás usa para distraer al pueblo de Dios y que no haya una consagración total y una preparación cabal para el pronto regreso del Señor, ¿no? Mencionaste algo, Pastor Abraham, sacar a la Biblia de nuestras vidas, ¿no? La alta crítica, Pastor. Se cree más en la evolución, se enseña en las escuelas, Pastor. Es parte de los libros de texto. La creación es puesta por un lado, y decía ya la hija de Billy Graham, ¿no?, que nosotros dijimos que estaba bien, ¿no?, cuando decidimos sacar la Biblia y la oración de las escuelas, cuando Madeleine O'Hare ganó la demanda en los Estados Unidos, esta gran atea, ¿verdad?, la fundadora del ateísmo, sacó la Biblia y la oración, ganó la demanda, la Corte Suprema le dio a favor de que no se orara y no estudiara la Biblia en las escuelas públicas norteamericanas. Desde allí empezó el declive, Pastor. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, cuando la Biblia no es el fundamento, cualquier cosa se va a introducir. O el atentado contra el matrimonio. Porque ahora el hombre decide qué sexo tener, o la mujer decide qué sexo vivir, ¿no? Si es mujer, si quiere tener un sexo de varón, o el varón tener un sexo de mujer. O sea, ese es un atentado contra la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vienen cosas que van a sacudir, ahora sí va a ser la criba, ¿no? Va a ser el zarandeo para saber y calibrar el nivel de vida espiritual que tiene cada creyente. Pues sin lugar a dudas, todo lo que estamos viendo no es otra cosa sino la manifestación clara de que Jesús estaba en la razón. Y las advertencias de nuestro Salvador entonces deben hacer mella en nuestra experiencia espiritual. Si nosotros tenemos una experiencia espiritual muy superficial, porque no solamente se refiere al conocimiento de la palabra, sino a la experiencia con Cristo. Amén. Si estamos desfasados en alguno de esos dos elementos, pues vamos a ser víctimas del engaño de una manera o por el desánimo de otra manera. Entonces, por eso Jesús nos invita a estar tomados de esas palabras, a tener una buena experiencia con Él para estar firmes a todos estos engaños que el enemigo está trayendo y que su objetivo principal es el pueblo de Dios, engañarlos a ellos. Pues vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para mantener clara la ruta que nos conduce a la vida eterna. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta lección número 7, Mateo 24 y 25. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, Mateo 24 y 25. Estamos hablando de la poderosa predicción que hizo Jesús acerca del tiempo del fin y vamos a entrar en la segunda parte, que es las señales del fin. Bueno, hemos visto que el Señor comenzó hablando acerca del engaño. Dijo que no seamos engañados. Habló de muchas señales, habló de pestes, habló de terremotos, habló de guerras. Pero hay ciertas señales que deben ser como un foco de alarma para nosotros, como sonidos de alarma que debemos escuchar. Por ejemplo, Mateo 24 habla justamente de la relación que hay entre lo que el Señor predijo con lo que Daniel enseñó. Y dice Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí hay una relación directa. El asunto de Daniel es el cumplimiento de la profecía de Daniel, hablando de la abominación desoladora, tiene que ver con las señales del tiempo del fin. Y vamos a dedicar un poquito de tiempo a analizar este punto. Pastor Hortensio. Sí. Yo creo que en este tema tan importante y pues que ha sido interés de muchos estudiosos de la Biblia en relación al tema de la abominación,
¿Qué es abominación? Hay varios textos en la palabra de Dios que describen la abominación. Por ejemplo, Deuteronomios 27:15. Creo que es un texto clave porque dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá. En este sentido, una de las abominaciones no solamente es, como dice la palabra del Señor, que tiene que ver con algunas violaciones a la ley de Dios. Y ciertamente así es, porque la abominación tiene que ver con la adoración. La adoración a la criatura antes que al Creador. Cuando hay una adoración a la criatura, ya es abominación, porque dejas de adorar al Creador. Y eso lo describe Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Cuando describe, si vamos ahí, voy a hacer referencia a Romanos capítulo 1, cuando Pablo hace referencia también de la abominación en este sentido. Dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es una abominación. Esa es una abominación. Es una abominación, es un atentado frontal, grave, a la ley de Dios, a la adoración de Dios. También otra abominación es atentar contra el sábado, porque eso también tiene que ver porque el sábado es el símbolo de la creación de Dios, es el símbolo de una identidad y de una señal entre Dios y su pueblo. Cuando el engaño mundial en el tiempo del fin va a hacer que las naciones se opongan a la fe verdadera e impongan una falsa adoración al mundo. Y quienes permanezcan firmes, pues van a enfrentar el odio, van a enfrentar la tribulación, incluso van a enfrentar la muerte. Quienes se opongan a esta abominación. Y quienes permanezcan fieles, pues Dios tiene la recompensa. Correcto. Y me llama la atención esto, porque esa abominación, Pastor Abraham, lastima los 4 primeros mandamientos de una. Porque el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no harás imagen. El segundo, el tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, que es la cita de amor del Creador con su criatura, justamente esa abominación golpea esos 4 primeros mandamientos. Sí, pastor, la abominación desoladora ejemplifica un movimiento, ¿verdad?, que se va a levantar y que se ha levantado a lo largo de la historia en contra de nuestro Dios y su santa ley. Y ya hemos visto que lo que acabas de decir, que los 4 primeros mandamientos han sido atacados, ¿no?, con la idolatría. Se adora a muchas cosas, menos al Creador de los cielos, ¿sí? Se ha atacado al sábado también. Mucha gente ya no le hace caso al sábado, es el domingo, el día de guardar, ¿sí? Y a mí me llama la atención lo que dice Daniel 11:31, pastor. Sí. Sus fuerzas profanaron el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Dos cositas. Dice que profanarán el santuario. En el santuario nosotros ya hemos aprendido que por lo menos había 2 elementos indispensables. La muerte de un animalito sustituto,
y la tarea del sacerdote como intercesor. ¿Sí? Entonces, este ataque va directo al santuario. Es decir, esto ya no. Ya no se predica el asunto intercesor de Cristo, ni tampoco la víctima propiciatoria, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, este sistema alternativo de adoración iba a atentar contra la mediación y la salvación, que son las tareas que Cristo hace a favor de su pueblo. ¿Sí? Le quita toda la atención como Salvador a Cristo Jesús. La desvía. Desafortunadamente la desvía sobre algo que también está en la Biblia, sobre la Virgen, por ejemplo, la madre de Dios. Y entonces muchas personas engañadas, ¿sí? Como dice acá, Mateo 24, adoran más a la madre de Dios, que dicen que es María, y no al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y la obra intercesora de Cristo en el santuario, como ya hemos visto en las lecciones, ¿verdad? Hay un poder, hay un sistema, ¿verdad?, que se apropia de eso y dice que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Dice que Él es el pontífice. Pontífice quiere decir el que pone puentes, el que crea puentes. Y se dice que Él es el que hace la unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Entonces, muchas personas van a estar engañadas en cuanto a esto. Se ha atentado contra la obra de Cristo Jesús, su obra salvífica y su obra mediatoria. Y debemos estar atentos para no caer en estos engaños. Significa que ahora la persona ya no se dirige a Cristo como su intercesor, ahora acude a un líder religioso para confesar sus faltas, y con una serie de rezos quedas perdonado, en un tiempo con indulgencias, en un tiempo dando dinero, ¿verdad?, para salvar para que se te perdonen tus pecados. Todo eso vino a ser la abominación desoladora, pastor, y a lastimar, a manchar, a echar por tierra la maravillosa obra que Cristo hace a nuestro favor. Así es, pastor. Y lo malo es que muchos lo han creído. Y pues, como decía el pastor Yolman, todo lo que Jesús dijo hace 2000 años se está cumpliendo ahora, ¿no? Pastor Yolman. Bueno, estas palabras de Jesús en Mateo 24, que tienen relación con Daniel y Apocalipsis, de hecho la lección nos llevaba al capítulo 13 de Apocalipsis, en el que, bueno, señala algo específico. En primera instancia hay un engaño. Este poder engañador va a hacer que los habitantes de la tierra comiencen a practicar una falsa adoración. Este poder se pone en el lugar de Dios. Este poder asume atributos que únicamente le corresponden a Dios. Y tristemente muchas personas van a ser engañadas. Pero hay un grupo, dice la palabra, que va a permanecer firme. ¿Qué va a hacer este poder con ese grupo? Ahí es donde viene el aspecto de la persecución. Ahí es donde viene la advertencia de Jesús de permanecer firmes bajo cualquier circunstancia. El capítulo 13 de Apocalipsis nos lo dice muy claramente, ¿no? En capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Este poder es un poder global, no es un poder local, no es un reino local como algunos han querido interpretar. Estamos hablando de ese poder que es un poder político, religioso, que tiene influencia en la política y tiene influencia en la religión a nivel mundial. Y en los últimos tiempos ese poder se va a fortalecer aún más y entonces va a procurar que todos, grandes y pequeños, libres y esclavos, todo el mundo adore ese poder que se ha puesto en lugar de Dios. Y es ahí donde nosotros como pueblo debemos estar apercibidos y preparados para mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia difícil que se nos pueda imponer. Porque además ese poder político-religioso
va a unirse con el Estado o los gobiernos para establecer leyes que van en contra justamente de los principios de la ley de Dios. Exactamente. Por eso Pablo advierte, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque viene una especie de apostasía religiosa terrible, terrible. Y la palabra del Señor dice, porque no vendrá, o sea, Cristo no va a venir sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y justamente el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, el interés de la apostasía, de la abominación, es quitar de la mente del ser humano el nombre de Dios. Esa es la intención, ¿no? Y eso Satanás lo expuso desde el Edén con Adán y Eva, y justamente eso es lo que quiso imponer en la mente de Cristo allá en el monte de la tentación. Quitar a Dios de la mente de Jesús, quitar a Dios de la mente de Adán, quitar a Dios de la mente del hombre, y hoy de la misma manera. Entonces dice, se levantará contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto. O sea, se convierte en un objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Hay un texto muy interesante que está en Mateo 23:9, que dice la palabra del Señor, no digáis Padre nuestro a nadie aquí en la tierra, porque el único Padre es el que está en el cielo. Entonces, viene una apostasía religiosa muy terrible, donde viene un engaño a nivel global, de las naciones, de los pueblos, de los reyes, de los gobiernos, de los príncipes, y donde van a estar coluidos tanto el poder político con el poder religioso. Y de esta manera van a imponer falsa adoración, pero también van a imponer odio, van a imponer también tribulación y van a imponer muerte a aquellos que se nieguen a esta apostasía, a esta abominación que viene. Pero, pues, si bien es cierto, Cristo presentó ya todo lo que vendrá, pero también dio las pautas de cómo prepararnos para el tiempo del fin. Yo me imagino que nosotros realmente, al tratar de entender esto, no dimensionamos la magnitud de lo que esto será en el sentido de persecución. No dimensionamos. Me llama la atención que el Señor nos dijo en Mateo 24:13, pero el que perseverare o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tiene que haber un asunto de perseverar, de mantenerse fiel, y me pongo a pensar y quiero ponerse sobre la mesa. Las pequeñas victorias te llevan a las grandes victorias. Hoy en día a veces somos tan débiles en cosas simples, Pastor Abraham, Pastor Yolman, Pastor Hortensio, en observancia del sábado, en ser fieles al Señor, en caer en tentaciones, en debilidades, en cualquier cosa nos hace tambalear. Un hermano ya no me vio bien en la iglesia, ya me voy, ¿verdad? Ya el pastor, me peleé con él y ya dejó de ir a la iglesia. ¿Qué pasará cuando vengan las verdaderas persecuciones? ¿Qué pasará cuando vengan realmente los momentos complicados, donde se establecerán leyes y no podrás ni comprar, ni vender, ni hacer nada? ¿Qué va a pasar? Pastor, por eso es bueno estudiarla ahorita, esta lección, ¿no? Es un llamado a despertar, es un llamado a hacer algo, ¿sí? Porque van a llegar momentos difíciles, en verdad. Estamos en paz, tranquilo. Caminas por la calle con tu Biblia en la mano, te metes a tu iglesia, tranquilo, nadie te dice nada. Va a llegar un momento en que eso no se va a poder hacer. Correcto. Ni mucho menos, ¿no? Ahora, Mateo 24, del 4 hasta el 12, se habla acerca de la obra de Satanás, de todos estos engaños que se van a llevar a cabo, ¿no? Que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, vendrán las señales como guerras, rumores de guerras, terremotos y eso, y a muchos los van a meter a la cárcel, otros morirán. Y pareciera ser que priva nada más el mal,
parece ser que nada más Satanás tiene libertad para hacer y deshacer. Pero el versículo que citaste es importante, pero el que perseverar hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin? Amén. Y después Dios contraataca, Correcto. ¿no? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. No estamos solos. El Señor está con nosotros y su evangelio tiene que ser predicado. Entonces, en medio de todo esto que vemos que se está cumpliendo, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios para perseverar? Predicar el evangelio. Es el contraataque divino. Es el contraataque divino a toda la obra satánica, ¿no? Pastor, ¿me permite leer lo que dice el conflicto de los Claro que siglos sí, en la página adelante. 580? Dice, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia Amén. podrán resistir en el último gran conflicto. Tremendo. Una declaración muy contundente. Tremendo. Pues debemos contraatacar. Y ahorita vamos a regresar justamente con esa parte, la preparación cabal para el tiempo del fin. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta lección tan interesante, lección 7, Mateo 24-25. Regresamos. Sobre todo nombre.
Estamos de regreso, estamos analizando la lección número 7, Mateo 24 y 25, y llegamos a la tercera y última parte, que es preparación cabal para el tiempo del fin. Y bueno, viene justamente la lección hablando de Mateo 25 también. Es interesante notar que Mateo 24 te da la enfermedad y Mateo 25 te da la solución, te da la medicina. ¿Cómo debemos prepararnos para esto que vendrá? Señales dejó el Señor Jesús muy claras. Sabemos todo lo que vendrá. Vendrá el engaño, vendrá la abominación desoladora, vendrán guerras, vendrán pestes, vendrán terremotos. Todo esto vendrá. Y eso será el principio de dolores, dice la palabra. Bueno, ¿cómo debemos prepararnos? Es la pregunta que debemos hacernos en esta ocasión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos establecer en nuestra vida como seguidores de Cristo? ¿Qué debe brillar en nosotros? ¿Qué debemos hacer con este evangelio que será predicado en todo el mundo? De esto vamos a hablar en este tercer segmento. Pastor Hortensio, ¿cómo nos preparamos cabalmente para estos engaños? Como que Mateo 24 pues pone el panorama, ¿no?, de los acontecimientos finales, tanto de manera inmediata, de acontecimientos inmediatos como la destrucción de Jerusalén, pero también los acontecimientos futuros. Pero Jesús no solamente pone el panorama de lo que vendrá, sino que inmediatamente en el capítulo 25 de Mateo, Él nos presenta la clave, la manera de cómo estar preparado para ello, ¿verdad? Y justamente el capítulo 25 de Mateo inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Obviamente que el capítulo 25 de Mateo tiene 3 parábolas muy interesantes, pero la lección hace referencia a 2 parábolas, de las cuales inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Yo hice alguna anotación aquí acerca de las 10 vírgenes que representan 2 grupos de cristianos, porque las 10 vírgenes tenían lámparas. Todas salieron al encuentro del novio, lo que significa que todas estaban preparadas para su venida, o esperando al novio. Hubo un retraso de la llegada del novio, y todos y todas que creían en su venida se durmieron, porque no solamente se durmieron las insensatas, sino también las prudentes, se durmieron. De repente, en la oscuridad de la noche, todas se despertaron porque venía el novio. Y aquí comienza el grave problema, porque las vírgenes insensatas pues sobresaltaron a la llegada del novio y las encontró desprevenidas. ¿Por qué? Una versión dice en Mateo 25:8, nuestras lámparas se apagaron. Otra versión dice, se están apagando. Son dos interesantes temas, ¿no? Todavía en esas lámparas, sin duda de las insensatas, había una luz, una llama parpadeante. Todavía tenía un poco de aceite, pero no lo suficiente para estar preparadas para encontrarse con Cristo. ¿Y cuál fue el problema? Pues, ¿cuál es el problema entonces? Esto representa que los cristianos que esperan que Cristo regrese, pero tienen una experiencia superficial con Él. Sin duda tienen un poco de aceite, o el Espíritu obra de algún modo en su vida, pero es solo un parpadeo. Están satisfechos con poco cuando necesitan mucho. No conocen a Dios, no han experimentado el carácter de Dios y no han mantenido una conexión vivencial con Cristo. Definitivamente la sierva de Dios en el conflicto de los siglos hace la diferencia entre estos 2 grupos. Dice que las vírgenes prudentes son aquellas que tienen una experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, ¿verdad? Ellas se llenaron de esa experiencia personal con Dios y estuvieron bien fundamentados en la palabra, ¿verdad? La palabra, esa lámpara
encendida representa la luz de la palabra. Ellos bebieron la palabra, bien fundamentados en la palabra, y dice ella que el otro grupo, el de las insensatas, son personas que se dejaron obrar por impulso en su decisión por seguir al Señor, y cuando vinieron las pruebas su fe vaciló, sus luces también se debilitaron. Qué interesante, ¿no? Su fe vaciló. Son este grupo de personas que cuando vinieron los engaños fueron engañados, no estaban bien cimentados en la palabra, no tenían, como decías, Pastor Hortensio, una relación personal intensa con Cristo. Vinieron las pruebas, se quedaron fuera, lamentablemente, Pastor Abraham. Sí, Pastor, estas dos parábolas podríamos decir, unos sí, otros no. Hay un himno que se llama así, ¿no?, en el himnario adventista. Unos sí se prepararon cabalmente, sí hicieron lo que tenían que hacer, sí le hicieron caso a Mateo 24 y se prepararon, ¿verdad? Otros no. Como decías, creo que decías tú, no dimensionaron las situaciones, creyeron que iba a pasar y que iban ellos a pasar la prueba sin mayor esfuerzo, ¿no? Y en el tiempo en que se podían preparar, no lo hicieron. Correcto. Las vírgenes insensatas, ¿verdad?, les faltó conocer al novio, les faltó conocer el carácter de Dios, y se conformaron con poquito cuando es mucha la necesidad. Yo creo que en este momento pudiéramos englobar al pueblo de Dios de la misma manera. La necesidad es mucha. Necesitamos estar conectados diariamente con Cristo Jesús. Amén. Necesitamos beber del agua de vida todos los días, leer la Santa Palabra, tener comunicación con el Señor a través de la oración. La necesidad es mucha, pero nos conformamos con poco. Hay 4 días de reunión en el templo, domingo, miércoles, viernes, sábado, y nos conformamos con el sábado. Al fin y al cabo estamos guardando los mandamientos. Nos conformamos con poquito, cuando la necesidad es mucha. Yo creo que debemos tener cuidado con eso y anhelar, dice el Espíritu de Profecía, debiéramos tener más hambre y más sed del Espíritu, ¿no? Así que la relación con Dios es importante, que al parecer no le estamos dando esa importancia. El estudio de la palabra, Pastor, el estudio de la palabra, igual nos conformamos con muy poco, vamos solamente a escuchar el sermón por la mañana, pero el resto de la semana la Biblia se queda cerrada en el mismo lugar donde la dejamos el sábado anterior. Así es. Definitivamente lo que Jesús quiere enseñar con esta parábola, Él quiere ir al aspecto personal ya. Aquí está hablando al pueblo y todo lo demás en Mateo 24. Aquí quiere explorar el aspecto personal, que hagamos una evaluación. Las vírgenes representan a quienes profesamos seguir a Cristo y quienes profesamos estarlo esperando. Así que el asunto no es profesar, el asunto es cuál es la vivencia espiritual. Al parecer las vírgenes fatuas menospreciaron lo que tenían, menospreciaron el aceite. La importancia. Sí, ¿no? Exactamente, le restaron importancia a lo que era realmente útil para ellas. Menospreciar la voz del Espíritu Santo, menospreciar el poder de la palabra en nuestras vidas, tiene que ver en nuestra experiencia personal y práctica con qué es lo más importante para nosotros. ¿A qué le estamos dando hoy nosotros prioridad? Es posible que, como dice el pastor, venimos a la iglesia el sábado, inclusive no todo el sábado siquiera, el sábado en la mañana le damos importancia. Es más, durante la semana nosotros comemos 3 de la tarde, 12 de la tarde, pero el sábado son las 12 y ya tenemos hambre. El sábado sí comemos a las 12:30. Entonces, de alguna manera le hemos dado más prioridad a las cosas del mundo. Hay una campaña evangelística, hay una noche de oración, hay una reunión especial, pero estamos ya ocupados en otra cosa. Entonces, hoy menospreciamos. Nos parece que no es importante ir a la iglesia, nos parece que no es tan importante tomar tiempo para estudiar la Biblia, nos parece que no es tan importante tomar tiempo para orar, pero no nos damos cuenta que esto es una preparación, que significa hacer provisión de aceite. Nuestra experiencia espiritual de hoy es hacer provisión de aceite para que cuando venga el momento, cuando se anuncie, viene el esposo,
entonces tengamos una experiencia sólida y real. Si hoy no tenemos una buena experiencia, difícilmente cuando vengan los momentos difíciles podremos soportar esas situaciones. Correcto, pastor. Una señal interesante y me gustó mucho cómo lo presentó el pastor Abraham, el contraataque de Dios, ¿verdad? El contraataque de Dios. ¿Cuál es el contraataque de Dios? La predicación del Evangelio. Y en esa predicación del Evangelio hay algo que también tenemos que hacer, que me parece que está relacionado con la parábola de los talentos. ¿Qué estás haciendo con los talentos? El Señor viene, reparte talentos a todos conforme a vuestra capacidad, dice la Biblia. Conforme a la capacidad de cada uno, pero nadie se queda sin talento. Uno recibe uno, dos, 5, y el Señor te los da para que los multipliques, para que los pongas al servicio de su obra en la predicación del Evangelio. Lamentablemente uno va y lo entierra. Uno va y lo esconde, nuevo como se lo dieron, ¿verdad? Y no hace nada con él. Creo que este también es un llamado para que el pueblo de Dios nos levantemos, Pastor Hortensio, y proclamemos utilizando nuestros talentos, nuestros dones, conforme a lo que Dios tiene planeado. Hay una pregunta en la lección que dice, ¿qué papel juega el uso de nuestros dones en nuestra preparación para el regreso de Cristo? Es muy importante porque Jesús, aun cuando contó una parábola diferente de las 10 vírgenes y ahora los talentos, ambas hablan acerca de la preparación para el regreso de Cristo. Ambas tratan de preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Yo hice una aplicación aquí muy breve en relación a los las vírgenes y luego los talentos. Así como el aceite representa al Espíritu Santo para las 10 vírgenes, los talentos representan dones especiales del Espíritu Santo. Las que tenían las lámparas, pero no el aceite suficiente, no hicieron provisión. Los que reciben los dones, pero no los desarrollan, no hicieron un esfuerzo para tomar de lo que habían recibido de gracia para hacer algo con ello. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, las insensatas quedaron fuera. Las prudentes entraron, porque hicieron provisión, se prepararon. Y los que no hicieron nada, los que se recibieron los talentos y no hicieron nada, fueron llamados malos y negligentes. Y los que usaron sus talentos fueron llamados buenos siervos, fieles, y disfrutaron del gozo del Señor. Amén. Esa es la recompensa final. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. ¿Por qué 2 sí cumplieron la tarea? Que le dieron 5, ganó otros 5, el que le dieron 2, ganó otros 2, y el que le dieron 1 no. ¿Por qué? Creo que está el concepto que se tiene del Señor, ¿no? Dice Mateo 25, 24. Llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. El concepto que tenía ese siervo de su Señor era malo. Tú eres malo, Señor. Yo tuve miedo y escondí mejor. Lo que me dio, ahí está. Dios castigador, ¿no? Dios Sí. severo. Cuando Dios le está dando, ¿no? Dice que recoge donde no esparciste, pero me estás dando. Mi Señor no es como dicen los demás. Mi Señor es un Señor misericordioso que me da y me da la oportunidad. Y entonces yo le voy a ser fiel. ¿Sí? Además, dice el comentario de la lección, que cuando se recibe un don, se recibe también al dador. ¿Y quién es el dador? El Espíritu Santo. Es decir, este hombre recibió, ¿sí? Y como tenía un mal concepto de su Señor, lo escondió. No recibió a su Señor. No reconoció que junto con el don venía el dador. Y si nosotros no tenemos una comunión con el dador, que es nuestro Dios, si nosotros no tenemos una comunión con aquel que da, pues nosotros tampoco vamos a dar. Y me llama la atención cómo le llaman, siervo negligente, flojo.
flojo para prepararte, flojo porque no lees la Biblia. Me da flojera. Vamos a la iglesia. No, tengo flojera. Vamos a hacer esta actividad misionera. Me da flojera. Vamos a predicar el evangelio. Me da flojera. Tienes la capacidad porque Dios te la dio, pero no la ejerces porque eres flojo. Yo creo que debiéramos quitarnos este título de flojos y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos con sus talentos que Él nos ha dado y tener un concepto claro de Dios, que Él es misericordioso, ¿verdad? Es bondadoso, nos da capacidades que debemos ponerlas en práctica para su honra y su gloria. Pastor Abraham, ese siervo negligente no entendió que los talentos también eran para su propio beneficio. Sí, claro. Porque ellos eran los beneficiados. Al final le dice, entra en el gozo de tu Señor. Ese siervo que él dice es que se ve que eres ese concepto que tenía del dueño, duro, eres duro, no lo conocía. Sí. Ese hombre lo estaba haciendo para el beneficio de ellos mismos. Los talentos y la multiplicación de los talentos era para su propio beneficio y al final para una recompensa eterna. Cuando Dios te pide algo es para tu bien. Amén. Nunca será para tu mal. Así es, sin lugar a dudas. En este aspecto, en esta parábola, el siervo que recibió un solo talento menospreció ese talento. Y es posible que a veces nos ocurra en nuestra experiencia espiritual. Es posible que alguien piense, bueno, si yo fuera un gran evangelista, sí, predicaría, y sí, pero pues es que mi talentito es tan pequeño. Entonces Elena de White advierte, ¿no? Me gusta esta parte aquí de palabras de vida el gran maestro, que dice, el que había recibido el don más pequeño fue el que dejó su talento sin mejorar. Y aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa de servir a Cristo. Es decir, algunos dicen, pues yo no tengo mucho, pero aquí lo que el Señor nos está indicando es que sea pequeño, grande, sea muy notorio, sea de aquellos talentos que están frente a las cámaras, o sea, de aquellos talentos que están atrás del telón, sea el talento que Dios nos haya dado, hemos de ponerlo a los pies de Cristo Jesús, al servicio de su obra, y eso entonces traerá bendición a nuestra propia experiencia espiritual. Mientras trabajamos y mientras nos esforzamos por hacer uso de los talentos que Dios nos ha dado, entonces nuestra experiencia espiritual será cada vez más profunda. Es muy común ver en la iglesia, un hermano llega, se bautiza y a los pocos meses ya está predicando. A los pocos meses ya está ahí con alguna responsabilidad. Y algún otro hermano que tenía 15 años ahí siempre sentado. Ahí sí comienza, ¿y por qué a él sí? Comienzan como los celos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Este hermano de una vez se puso al servicio de la causa. Este hermano fue, y el otro estaba sentado. Y le llamaban y le invitaban, hermano, ¿quiere recibir este cargo en los nombramientos? No quiero. Entonces, esa es la diferencia. O me pongo al servicio del Señor, ya sea que tenga 5, o tenga 2, o tenga uno solo, o me siento. Pero sentarme es una posición de peligro, porque implica que estoy menospreciando el talento y estoy menospreciando al dador del talento. Y eso puede traer desánimo en mi experiencia espiritual. Y en una campaña evangelística donde se llevan personas a los pies de Jesús, tan importante es el que abre la puerta, el que barre, el que prepara el atole, como el que predica. Así es. Porque todos estamos contribuyendo con nuestro talento para la ganancia de las almas. Exactamente, así es. Alguien decía que hay hermanos murciélagos. ¿Por qué murciélagos? Porque todo el tiempo están colgados. Nunca meten los hombros. Nunca meten la mano. Y es así, ¿no? Y hablando un poquito de los flojos, alguien decía que los hermanos flojos dicen, ama tu cama como a ti mismo, ¿verdad? Y otros dicen que cuando sientas ganas de predicar, quédate quieto hasta que te pase el deseo. Y otros dicen, cuando veas a un predicador descansando, ve y ayúdalo. También ponte a descansar con él. Yo creo que buscamos miles de pretextos, ¿no? Y de maneras como poder no cumplir lo que Dios nos dio, la misión que nos dio Dios. Todos tenemos talentos. Nadie puede decir, yo no puedo. No, puedes mover una banca. Ya ese es un don de Dios, ¿no? Puedes ser un hombre o una mujer de oración. Ese es un don de Dios.
pueden ser alguien que reparte literatura, solamente dejando revistas bajo la puerta de las casas de los departamentos. Ya con eso es un talento que tú puedes desarrollar, es un don de Dios. Ahora sí echa tu pan sobre las aguas y al fin del tiempo pues vas a recoger resultados, ¿verdad? No sabemos si dejando una revista de enfoque bajo la puerta de una oficina va a tener resultados posteriores. Lo va a ver, porque Dios va a cuidar de la verdad. Y dice que muchos van a adjudicar sus primeras convicciones y sus primeros conocimientos a la lectura de las publicaciones. Amén. Entonces es una manera de compartir el Evangelio, ¿no? Muchas gracias, pues hemos llegado lamentablemente al final de esta interesante lección número 7, Mateo 24 y 25. Creo que se han extraído lecciones maravillosas para nuestra vida y queremos pues despedirnos, cerrar este programa con un comentario final de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Hortensio. Quiero hacer una lectura del Conflicto de los Siglos en la página 22, que dice: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe, que su palabra nos confirme y que podamos ser como las 5 vírgenes prudentes que conocieron a Dios, que vivieron el carácter de Dios y que tuvieron una vida de conexión directa con Dios y con su palabra, y que eso nos prepare para los eventos finales. Amén. Muchas gracias, pastor Hortensio. Pastor Abraham. Sí, pastor, se mencionaron, los primeros comentarios fueron de la obra de Satanás, que va a engañar, va a perseguir, va a hacer todo en contra del pueblo de Dios. Pero después dice: el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Yo creo que perseverar nosotros solos no podemos. Necesitamos una dependencia total de Cristo Jesús. Necesitamos conocer al Señor, tener un concepto claro que Dios es bondadoso, misericordioso y que Él cuidará a su pueblo como lo ha hecho en tiempo pasado, ¿sí? Confiemos en el Señor, la victoria es nuestra, solamente que estemos con el ganador, que es Cristo Jesús. Claro que sí. Muchas gracias. Pastor Yolman. Pues quiero hacer alusión a la parábola que está ahí en Mateo 7:24, ¿no? Edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Estudiar la palabra de Dios y fomentar o trabajar sobre una buena relación personal con Cristo Jesús. El estar relacionados con el Señor, que es la fuente de toda verdad y de todo poder, pues nos permitirá estar firmes cuando vengan los momentos difíciles. Pero el tiempo es hoy, no podemos esperar a decir, no, cuando venga la persecución yo sí voy a estar firme, cuando ahorita en pequeños detalles no muestro fidelidad. Debo ser fiel en lo poco para estar preparado para cuando venga la situación más complicada. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Pues hemos hablado de Mateo 24 y Mateo 25 y por alguna razón el autor dejó afuera la tercera parábola de Mateo 25, que es el juicio de las naciones, y me gustaría cerrar con eso. Si va a haber una persecución, si se van a entregar unos a otros, si el amor de muchos se enfriará por esta situación, Mateo 25, la última parábola, dice que los que somos seguidores de Jesús tenemos que demostrar y vivir el amor de Cristo con nuestros prójimos y nuestros semejantes. Si tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, y todo lo demás lista. Las personas más amorosas deberíamos ser las personas que seguimos a Jesús y que nos sabemos salvadas por Él. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en una lección más de este interesante folleto. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.